Han pasado casi 730 días desde que Sergio Peris Mencheta estuvo por última vez en La Hora Extra, casi 2 años después. Qué alegría verte. Luis Sergio, bienvenido de nuevo. Sergio, quítame el Luis. Lo he desterrado. 730 días es como se titula el libro que publicas, Caco, un año después de morir y renacer, con la editorial Planeta, la enfermedad como espejo del tiempo. Me gusta decir que no estoy enfermo, estoy en proceso de curación, dices. Como diría tu padre, ¿qué tal, Serioska? ¿Cómo ha ido hoy? Bueno, hoy ha ido bien. Tenía que ir al hospital y no he ido, o sea que ha ido bien. No, estaba muy cansado y no era urgente y me he tomado la mañana de descanso. Estuviste con nosotros presentando Cielos, de Wajdi Mouawad, ensayando aquella obra. Empezó este camino de 730 días en el que te has pasado unas cuantas pantallas, como dirían en tu barrio. En mi barrio, como diría el gato. Total. Con este libro, Leo, no pretendo explicar qué es vivir una enfermedad como la que yo he vivido, ni dar consejos para llevarla mejor, ni mucho menos para superarla. Solo hablo de mi viaje y de las conexiones que este tiene con mi pasado, mis ancestros, con mi futuro, mis expectativas y sobre todo con mi presente, momento a momento, mientras me dicto internamente cada palabra, reviso cada párrafo y me replanteo cada capítulo. Y de cómo este viaje, el de la enfermedad y el de este libro, ha transformado mi manera de mirar a la muerte y, por lo tanto, a la vida. ¿Cuál es el cuerpo que habitas hoy y con qué ojos miras a la vida? Bueno, para empezar, escucho eso y me suena totalmente que lo ha escrito otro. O sea, es alucinante lo de esta experiencia de haber escrito, ¿no? Cómo se convierte de repente eso en una especie de, pues casi de terapeuta que tienes ahí a mano y dices, mira, esto lo escribí, ya ni me acuerdo cuándo lo escribí. Ahora, bueno, pues como digo en el libro, soy el mismo y mis ojos son los mismos, pero miro otras cosas, me llaman la atención otras cosas. Estoy más relajado. Esto que dicen de que le das valor a las cosas que realmente son importantes, pues supongo que está ahí. Me emociono mucho, me llama mucho la atención todo lo amoroso, me da la vuelta, o más bien me saca la vida, porque emocionarse no tiene por qué ser negativo, ni mucho menos, sobre todo cuando está relacionado con el amor. Y creo que es eso, me ha puesto el amor en la pole position de mis prioridades, en las relaciones más íntimas, pero no solamente las más íntimas, en general en las relaciones con las personas. Me siento mucho más, supongo que empático, más cercano, escucho más, estoy más tiempo en silencio y respiro. respiro, no tengo prisa en este caso por contestar, ni tengo prisa por hacer, ni tengo prisa por estrenar. ¿Crees en el síndrome del aniversario, en las casualidades mágicas, después de tantas como se han dado en tu vida y que repasas en este libro? Todo responde y de las que no hablo. Y de las que no hablo. Todo responde a una especie de plan divino que te trajo a este mundo. No sé si es así. Lo que sí sé es que a lo mejor es que me estoy fijando en esas causalidades o casualidades, como lo prefiramos llamar, más ahora o desde hace 2 años. Me fijo más porque de repente me asaltan, se me ponen delante y digo, ¿pero cómo puede ser? Concretamente el síndrome del calendario es algo que he descubierto en este periplo. Un amigo leyó el libro hace mucho, cuando era un draft muy primerizo, un amigo de batallas, de terapias y de encierros terapéuticos, y él sabe mucho de todo lo que tiene que ver con la terapia, con el autoconocimiento, etcétera. Y cuando vio que se repetía el síndrome del calendario, me habló de este asunto, y estuve leyendo y sí, hay algo que a lo mejor a lo que no le ponemos atención, como por eso te decía que miro otras cosas, me fijo en otras cosas, me llama la atención otras cosas, que pasa al lado nuestro y que nuestro avatar no tiene tiempo de fijarse en ellas, ¿no? Creo que estoy empezando a convivir un poquito mejor, y digo empezando porque creo que tengo mucho trabajo por hacer y todavía me queda mucho periplo que pasar, que atravesar, pero estoy empezando a llevarme un poquito mejor con ese avatar, con Sergio físico, con el Sergio. Ya has visto que hablo de varios Sergios ahí, sí. y me estoy empezando a llevar un poquito mejor porque confío más en que la vida fluya como tenga que fluir, y que lo que venga, pues hay que aprovecharlo.
Claro, te quería preguntar precisamente cómo es esa dualidad que nos acompaña durante este relato entre Sergio y Ser, cómo has conectado Ser con Serioska. Serioska es como me llamaban, como me llama mi padre, como me llama mi madre. Mi madre es rusa y me llama Sirioskin, Sirioska. Mi padre era más Serioska, porque es español. Y mi hermano también me llama Serioska. O sea, en casa soy más Serioska. Aunque, como has dicho, empecé siendo Caco. Eh, de repente se dio una circunstancia, y es que durante todo el proceso curativo, que me gusta llamarlo así, más que enfermedad, me encontré dirigiendo una obra de teatro a 9.000 kilómetros, y esto me pareció, en un momento de lucidez, me pareció algo heroico. O sea, me vi como diciendo, joder, ¿cómo puede ser que esté dirigiendo esta obra? Y entonces se me ocurrió documentarlo. Hablé con Andreu Buenafuente, le encantó la idea y hemos dirigido Marteño un documental que se estrenará, espero, este año, sobre cómo el proceso curativo, cómo el proceso creativo ayuda al proceso curativo, ¿no? Cómo conectar con tu pasión de repente te coloca en otro lugar y te da la vida. El hecho de estar rodando un documental de mi proceso curativo, es decir, de entrevistas, de momentos en el hospital, de momentos en donde te decían una mala noticia, eso estaba registrado, estaban ahí el cámara y el sonidista, me ponía en algo que me hacía despegarme de la víctima, del que estaba sufriendo todo ese apabulle de malas noticias, ¿no? De miedos, etcétera, y pensaba en el documental. No decía, qué bien, esto va cojonudo para el documental, no llegaba a ese punto, pero sí que me ponía en un ojo que está como por encima mío y veía a Sergio escuchando eso, a Serioska escuchando eso, y había una parte donde decía, hostias, mira, yo no he tenido la oportunidad de ver eso en ningún documental, ¿no? Como a alguien le apabullan con malas noticias de golpe y las tiene que digerir en el acto. Como alguien que ha sido siempre, pues, el Capitán Trueno, el Capitán Ugarte, el Gran Capitán, el Cid, bueno, siempre haciendo esos papeles, se tiene que resignar a aceptar la vulnerabilidad, la fragilidad y vivir en un estado muy blandito de sí mismo, ¿no? Y afloran de repente una serie de cosas que hacen que esa visión desde arriba se vuelva, casi diría, maternal, de cuidado, de no te preocupes, una especie de voz interna que no es el avatar, sino que es algo que está por encima del avatar. Algunos lo llaman Dios. Yo no soy católico, no soy creyente, pero que creo que es una parte de cada uno de nosotros que está quizás un poquito como un palmo por encima y que nos da pistas. Y a mí me viene dando pistas 2 años. Yo he recibido hostias por encima de mis posibilidades desde mi más tierna infancia, Leo. Es un viaje precioso a tus orígenes. Dedicas el libro a papá, inalcanzable, el ser que más has querido, el que más te maltrató, pero también el que más te quiso. Hablas de tu madre, tu salvadora, tu cielo. Solo ella conseguía que te quedaras dormido. De tus abuelos y esa historia de arraigo, de desarraigo, de exilio. La historia de Pura y Jacinto, ahora que vamos a hablar enseguida de la Segunda Guerra Mundial, desde luego que da para un novelón. ¿Qué has descubierto de ti a través de tus raíces o con qué te has reconciliado? Pues me he reconciliado ya no tanto con papá, ya no tanto con Luis Enrique Peris Mencheta de los Ríos Mélida, que era mi padre, como con ese papá que cada uno de nosotros tiene interiorizado y que se ha convertido en un castigo, en una persona una parte de uno mismo, que te está diciendo permanentemente que no vales, que no es suficiente, que hay que optar, que hay que sacrificar, que la vida no es fácil. Y claro, yo me he dedicado desde que soy pequeño a jugar. No he ganado dinero haciendo otra cosa. No he tenido que servir copas, he tenido una suerte fantástica. He descubierto muy tarde mi vocación, pero cuando la he descubierto no he parado de trabajar y me he ganado la vida con ella, ¿no? Y esto a mi parte papá no le gusta, que no haya hincado codos, ¿no? Nunca hinqué codos, ni en el colegio, ni fuera del colegio. No he sido de estar noches enteras estudiando, ni muchísimo menos. Y bueno, pues ese papá interior en el que se ha terminado convirtiendo en mi padre, y que es el que me acompaña, no solo me acompaña en el reproche y en la infravaloración,
sino también me acompaña en el empuje, de alguna manera, ¿no? Porque él era muy la madre de la pantoja. Él, cuando yo tenía un estreno, venía al estreno, se subía al escenario al final de la función, saludaba a todo el mundo, parecía que había estrenado él. Le costaba más decirme lo orgulloso que estaba de mí, a mí, y se lo decía a todos los demás, ¿no? Pero ha sido muy bonito, porque gracias a este libro he podido hablar con él. Le he recordado en su sombra y en su luz, y me he reconciliado con él. He tenido un acercamiento muy bello. ¿Te ha transformado también la forma de educar a Río y a Olmo en esto de quizás disfrutar más de lo que haces, no preocuparte tanto por las notas en esta sociedad de la hiperproductividad y de alcanzar objetivos? Bueno, yo lo tengo claro. Yo a mis hijos, que se les da bien en general el estudio, mucho mejor que a mí y que a su madre, yo les digo que se centren en lo que les gusta, que no traten de ser mediocres en todo para intentar. Pues, bueno, el sistema educativo está planteado así, ¿qué le vamos a hacer? Que les trataremos de ayudar en aquellas asignaturas que no les gustan tanto, pero que sobre todo no gasten energía de esas asignaturas para llegar a la media por otras asignaturas que realmente les entusiasman, ¿no? Esta manera de entender las cosas, sobre todo cuando miras atrás y dices, yo no he vuelto a hacer una integral en mi vida, ni la he usado, que la use el que le gusta y el que se dedica a ella. Hay tantas cosas. Ahora estoy reaprendiendo lo que eran, yo qué sé, las sinalefas, los determinantes, porque estoy teniendo que ponerme las pilas para echarles un cable, ¿no? Pero yo nunca más he utilizado esa terminología para nada, porque no soy profesor de lengua y literatura. Entonces, yo sí les hago ver que donde yo más disfrutaba en el colegio era haciendo teatro. No hacía teatro en clase, o sea, hacía el payaso en clase. No hacía teatro en el grupo de teatro del colegio, pero sí que trataba de llevar todos los trabajos que me encargaban a una cosa más teatral, sin saber que era mi vocación. No sabía que se podía uno ganar la vida con esto. Y entonces, bueno, ellos evidentemente son hijos de actores, los dos, y bueno, pues es lo que ven. Y les encanta ver a gente conocida que han visto en la tele hace 2 días, o en un cartel a Juan Diego Botto, en otro a Penélope Cruz, y es como, ¡joder, mira a Penélope! Sí. Entonces, bueno, pues de momento es lo que más les atrae, pero tienen madera. En el libro recoges las 7 necesidades básicas del ser humano. La primera es respirar, que la has mencionado. La segunda es el agua. La tercera, dormir. La cuarta, comer. La quinta necesidad básica es el refugio. Sexta y séptima, sentir conexión y la expresión, ¿no? Sí. Pero quiero detenerme en la quinta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de refugio? Porque hay refugios y refugios, como del que vamos a hablar enseguida, el Solahütte en Auschwitz. Exactamente. Bueno, el refugio es ese lugar donde uno no solamente se siente a salvo, sino donde cree que puede medrar, donde cree que puede. No hace falta que sea una casa. Puede ser una isla desierta y tener que fabricarte tu propio refugio. A lo mejor dormir al raso en un lugar muy concreto donde sientes que es tu cueva, tu refugio, tu lugar para prosperar, vamos a decir, ¿no? El refugio es algo que ha estado muy ligado a mi familia materna, porque son exiliados republicanos que tuvieron que huir de aquí, que se conocieron en el exilio, precisamente, en el barco que les llevó a Leningrado, y bueno, y se pasaron unos cuantos años. Bueno, mi abuelo, después de la guerra civil, tuvo que batirse el cobre en el frente de Stalingrado, defendiendo los pozos de petróleo en la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió a 2 guerras, aunque le hirieron y le pasaron muchísimas cosas súper interesantes que algún día contaremos, mi hermano y yo. Y luego fueron exiliados entre comillas. Les mandaron a China, a plena revolución cultural de Mao, a fundar una radio, que era Radio Pekín, porque mi abuelo era la voz de Radio Pirenaica, que se fundó en Moscú. Luego acabó en Rumanía, pero empezó en Moscú. Y bueno, pues desde que salieron prácticamente en barco, Jacinto y Pura, que era el nombre de mis abuelos, estaban deseando volver a España. Mi abuelo a la Plaza de la Paja, que es su barrio, y mi abuela a Crevillente, que es su pueblo.
y ha habido siempre una relación muy fuerte por parte de mi madre, que es la que más tiempo ha estado con nosotros, en relación con la casa, con el hogar, con hacer refugio, con encontrar un lugar en el que habitar. Ella, que se ha pasado, pues ya no la mitad, menos de la mitad de su vida exiliada, que nació en Moscú, etcétera, etcétera. Así como mis tíos, todos tienen una relación con lo hogareño, con el crear hogar muy, 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 muy potente. Recoges unas enseñanzas de Miguel Ruiz, escritor y orador motivacional mexicano, discípulo de Carlos Castaneda. Me ha interesado mucho la de las palabras y te quiero preguntar precisamente qué poder tienen las palabras, Sergio, porque en el texto teatral del que vamos a hablar ya, leo: ningún genocidio comienza con matanzas, todos los genocidios comienzan con palabras. Sí, yo creo que estamos aquí hablando de algo que tiene, bueno, al final siempre vamos al mismo lugar, a la educación, ¿no? Cómo nos educan. Estábamos hablando hace un momento de que el sistema está montado para que todos seamos mediocres en algo. Mediocres en el mejor de los sentidos, porque mediocre tiene una connotación peyorativa, pero cuando hablo de mediocres hablo de nivel medio, de que sepamos de todo un poco, ¿no? Y no todos estamos creados para saber de todo un poco, ¿no? No todos venimos a este mundo, venimos con una inercia y venimos con unas cualidades y unos intereses que se van descubriendo a lo largo de la adolescencia, sobre todo en la infancia y sobre todo en la adolescencia es donde afloran, y nos vemos muchas veces sujetos por el que el sistema nos dice no tienes que saber de todo porque luego hay que estudiar, etcétera, etcétera. Hay que hacer una carrera y bueno, y por lo menos que tengas todas las puertas abiertas. Me gustaría saber qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de enfocar a cada niño desde joven en las cosas que realmente parece que le interesan, ¿no? Que muchas veces no tienen nada que ver con las matemáticas. Ahora me sorprende mucho cuando voy a ver a los tutores de Río y de Olmo, cuando tenemos reuniones con ellos, que la importancia que le dan a las matemáticas. No, matemáticas va bien. Y es como que si va bien en matemáticas, todo lo demás está bien. Y por suerte van bien en matemáticas, pero yo no iba bien en matemáticas. Yo sufrí las matemáticas, ¿no? Y es que no era lo mío. ¿Qué vamos a hacerle? No tengo una mentalidad matemática. Trasladando esto a lo que tiene que ver con lo educativo, yo creo que la adolescencia es ese lugar tan frágil y tan difícil, donde se abren frente a nosotros tantos caminos a la vez y no sabemos ni siquiera quién somos, ni nos hemos identificado con nada, que o recurrimos a ser del Madrid, ser del Barça, o podemos caer en manos de la ultraderecha, del fascismo, de ideas que son a priori muy atractivas. Yo me recuerdo, esto no lo cuento en el libro, pero yo me recuerdo, yo vivía en Batán, entre Batán y Campamento. Ahora la estación de metro ahora se llama Casa de Campo. Yo no llegué a salir en esa estación porque la construyeron más tarde. Y yo recuerdo ir con mis amigos, con el Gato, con el Dani, con el José, con el Piri, con el Churchill, y veníamos a la Puerta del Sol y pasábamos siempre. ¿Tú eres de Madrid? Sí. Tú recuerdas que al lado de donde estaba antes el Oso y el Madroño siempre había un puesto de Falange. Sí. Y yo tenía una fascinación absoluta, porque evidentemente soy hijo de rojos, y todo lo que tiene que ver con la ultraderecha me atraía de manera brutal. Había una especie de morbo, como cuando pasas al lado de un accidente y no puedes evitar mirar, ¿no? Y ese era un accidente, estaba ahí y iban todos como uniformados, ¿no? Había una cosa que era muy potente, digamos, el outfit atrae y lo que está detrás. Y entonces entiendo, y se entiende muy bien, lo que cuenta Blau Beren, ¿no? Que es una historia que sobre todo habla de eso, de memoria y de cómo la fascinación que a un adolescente le puede producir un fenómeno como el nazismo, ¿no? Entramos en todo eso, pero las palabras salvan y las palabras matan. Y las palabras matan. Es decir, se puede teorizar de muchas maneras, pero si teorizas desde ese lugar es muy fácil convencer, porque es el camino rápido para llegar a tocarte en lo identitario, ¿no? Es muy fácil. Siempre digo lo mismo. Cuando utilizo la analogía del fútbol porque es la más cómoda, que está más a mano, ¿no? Pero odias a Piqué hasta que Piqué juega en la selección y entonces le adoras porque ha metido un gol de cabeza en un córner, ¿no? Y digo eso, que si nos atacaran de Plutón, pues estaríamos todos en paz aquí. Pero siempre hace falta la comparación con el otro para sentirse parte de.
Y eso es, bueno, creo que es el origen de muchas cosas, ¿no? Soñar con el cambio y la revolución pendiente. Mm. Este es mi teatro. Aquí somos uno. Yo entiendo y tú entiendes. Y somos lo mismo. Este es mi teatro. Espacio vacío. Es verme y es verte. Vamos con tu teatro. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Blaubeeren, arándanos en alemán, es un texto de Moisés Kaufmann y Amanda Gronich que has traducido y adaptado, una obra de teatro documental sobre el Holocausto. El origen de Blaubeeren es el hallazgo de un álbum de fotos nunca antes vistas de la Segunda Guerra Mundial y que fueron enviadas a Rebecca Eberling, la directora de archivos del Museo del Holocausto de los Estados Unidos. Las imágenes que vemos en la obra y en el texto que hemos leído son todas reales, fotografías que son como un personaje, llevan el peso de la narrativa, provocan respuestas emocionales en la audiencia, son una parte integral de la historia. ¿Cómo se trasladan estas imágenes a escena y cómo es esa relación entre los actores y las fotografías? Pues en efecto, el protagonista es un álbum de fotos, no es un personaje en concreto. Son muchos y son todo personajes que están retratados en esas fotos, ¿no? Cuando uno ve una foto, sobre todo una foto de época, a mí por lo menos me pasa que trato que lo más potente de la foto de época, sobre todo cuando es de algo tan increíble como estas fotos, ¿no? Que son miembros de las SS paseando por Auschwitz como si fuera un resort de vacaciones, en Solajute, como decías antes, en un spa, disfrutando del descanso merecido por el arduo trabajo que tenían en el campo de concentración, donde morían semanalmente miles de personas, ¿no? El mirar esas fotos a mí me lleva siempre a intentar completar la imagen, como hacer la película, ¿no? Habríamos tenido la posibilidad de hacerla ahora con la inteligencia artificial, animas una foto y la conviertes en un cortometraje, ¿no? Por supuesto, lo descartamos de salida porque precisamente el teatro está precisamente para que suceda en la cabeza del espectador y muchas veces es mucho más potente, bueno, muchas veces no, siempre es más potente lo que puede aportar la imaginación de cada uno, ¿no? Intentas completar no solamente lo que está fuera del marco, del cuadro de esa foto, ¿no? ¿Quién hizo la foto? ¿Imaginas? ¿Quién estaba al lado? ¿Cuál era el paisaje que se veía detrás de esos caminantes por Auschwitz? Sino también qué pasó justo antes y qué pasó justo después de esa foto, ¿no? No puedes evitar imaginar. Es una obra en la que yo desde el principio me planteé que el espectador estuviera casi haciendo una labor detectivesca, exactamente igual que los protagonistas o que la protagonista, que es la tal Rebeca. Todos son personajes reales, no hay un solo personaje ficcionado, no hay concesiones, no hay risa. Es una obra que el corazón no se abre por la vía rápida, como en general en mi teatro, que siempre uso el humor a pesar de estar hablando de tragedia. En este caso no era posible, porque es teatro documento y habla realmente de lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se traslada, por otro lado, desde el punto de vista técnico? Pues con mucha pasta en proyectores, en tratar de que la luz no se coma las imágenes, en hacer convivir esos dos mundos, ¿no? La imagen absolutamente congelada en el tiempo y la vida que tratamos de darle a esas imágenes a través de la música, con música en directo, a través de algunos efectos de sonido, a través de las voces, de la encarnación de esos personajes por parte de los actores, etcétera, ¿no? Si empezamos por el principio, antes de meternos en el meollo, en los años 30, el desarrollo y producción en masa de las cámaras de foto compactas, las famosas Leica, lo cambió todo. La fotografía estaba disponible para todos y terminó convirtiéndose en el hobby nacional. Además, estas cámaras se hicieron extremadamente populares debido a otro factor, la búsqueda de la felicidad. Con Alemania emergiendo de una devastadora depresión nacional, millones de personas podían asumir y disfrutar de un nuevo hobby.
Un siglo después, Sergio, las redes sociales se han convertido en un escaparate donde aparentamos ser felices cuando vivimos quizá en otra devastadora depresión mundial. Es absolutamente cíclico, además se cumplen justo 100 años, casi 100 años, todavía no se cumplen los 100 años de la Belle Époque, pero sí del inicio de esa Belle Époque, ¿no? Sí, ese momento en el que supongo que también estamos heredando, no de una manera tan inmediata como lo fue en aquella época, que estaban recién salidos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero sí estamos heredando algo que tiene que ver con todas las guerras del mundo, ¿no? No suceden en Europa, bueno, ahora ya sí suceden en Europa, pero no han estado sucediendo en Europa, siempre estaban lejos, siempre eran ficción, y ahora ya las tenemos encima, ¿no? Y tenemos otra vez, estamos volviendo al lugar que vivieron nuestros abuelos, ¿no? Que sufrieron nuestros abuelos, a una especie bueno, una especie no, a un terror instaurado que nos hace colocarnos en quién no somos nosotros, nos hemos olvidado. Pero también nos hemos olvidado porque hemos vivido una muy buena infancia, por lo menos los de mi quinta, una muy buena adolescencia, muy lejos de todos estos desmanes de una pandemia, de todo lo que nos ha venido pasando en los últimos años. Y nos parece como que estamos en un embudo, ¿no? que nos va coartando cada vez más, no solo las libertades, sino también la expresión amorosa, el poder estar con el otro. Yo soy de los que piensan, a pesar de todo, que cuanto más hay de una cosa, más compensa por naturaleza la vida, ¿no? Y sí que siento que también hay un acercamiento, a pesar de las redes y de la superficialidad a la que nos lleva el like. También eso se compensa con que precisamente enseguida vemos la enfermedad que esto genera, ¿no? Y una especie de contrapeso se produce al instante, ¿no? Probablemente Trump está ahí para generar un contrapeso y nosotros estamos en el otro lado de la balanza haciendo todo el peso que podemos cada vez más para tratar de contrarrestar, para tratar de darle voz pues a todos los, como decía antes, desmanes, por decirlo de una manera suave, que está viviendo nuestra generación, ¿no? Uh-huh. Estas fotografías, además de ser importantes por ejemplo, ver a Josef Mengele por primera vez en Auschwitz, muestran a los nazis, lo decías, en ese Hütte Solletal, en ese refugio construido allí, muestran sus rutinas, sus hábitos, su tiempo libre, imágenes de gente normal disfrutando relajadamente o celebrando, desde un cajero a un simple burócrata, un experto repostero, un contable, oficios triviales de personas que se acabaron convirtiendo en asesinos. La frontera entre el bien y el mal puede discurrir en nuestro interior sin que nos percatemos de ella. Lo espeluznante del asunto, Leo, es que no solo eran gángsters y matones, sino gente decente e inteligente quien hizo aquello. ¿Cuál es la reflexión aquí sobre la banalidad del mal que nos dice de estas personas que podríamos ser cualquiera de nosotros que se quitaban la responsabilidad de encima? Sí, este es el quid de la cuestión y es lo que Moisés y Amanda para lo que está escrita la obra, básicamente. Para que nos reconozcamos, para que no hablemos de monstruos. Es que es un monstruo. Bueno, pero es que ese monstruo podría haber sido yo. Son gente normal. Las Helferinnen, de las que se habla en la obra en un momento dado, que son unas jóvenes que eran telegrafistas, sabían todo. Sabían todo lo que estaba pasando. Pero lo que estaba pasando ellas consideraban que era necesario, porque era peligroso para ellas, era peligroso para la Alemania de aquellos años, ¿no? Había que matar a todos los judíos, porque eran peligrosos, porque se iban a hacer con el mundo, etcétera, etcétera, porque el Führer así lo decía, y el Führer era un tipo con mucho carisma, con mucha personalidad, absolutamente envuelto en ese culto a la personalidad como otros grandes dictadores, ¿no? Yo creo que la obra de teatro es perfectamente complementaria con la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera el año pasado, con Zona de Interés. Está hecha después de que se escribiera la obra, por lo menos después de que estuviera estrenada la obra. Estoy casi seguro que se han basado en el álbum de fotografías para recrear la casa de Hoss, etcétera, y es un poco la visión micro, que es la visión de la familia, extrapolada a la visión macro, que es el campo de concentración. No solo pasean y se relajan en Solajute, que es más que un refugio,
Era un refugio, pero lo convirtieron en un spa vacacional para regalarle a los miembros de las SS que se habían portado bien y que habían matado a pues, fulanito, se ha cargado a 4 que intentaban huir, pues con tu familia Solajuti una semana de regalo, ¿no? Un poco 1, 2, 3. Un apartamento en Torrevieja. Así es como, digamos, por lo menos en Auschwitz premiaban a los cuadros, y no solo a los cuadros, incluso a gente, a los vigías precisamente que mataban a estos que trataban de huir, ¿no? Es que se les ve paseando por el campo de concentración absolutamente relajados, visitando los crematorios, visitando las cámaras de gas, y es muy, muy potente ver cómo nuestra generación descubre eso en 2009, cuando se publica el álbum de fotografías en el New York Times, y empiezan a reconocer a sus abuelos, y empiezan a reconocer a sus antepasados, a sus ancestros, y desconocían absolutamente esto, porque estaba tapado. Y ese es un viaje maravilloso, es un viaje muy potente, es un viaje que también reflejo yo en el libro, ¿no? Cuando hablo de mi abuelo Jacinto, que decía, el héroe de la familia, pero para sobrevivir a 2 guerras, ¿a cuánta gente tuvo que matar también, ¿no? Defendiendo lo que fuere, ha tenido que matar gente. Entonces, bueno, eso nos hace, yo creo que obras como esta, por lo que a mí me interesan es porque nos completa, porque estar permanentemente, porque estamos precisamente por las redes rodeados de nuestra opinión. Es muy difícil. Cuesta un rato seguir a Abascal. Venga, voy a seguirle, a ver qué dice. No para estar convencido, sino para saber qué dice, sencillamente, para tener un punto de vista. Tratamos siempre, como decía antes, de reubicarnos en nuestra identidad y refortalecerla, y al final parece que el mundo gira en torno a lo que nosotros pensamos. Y en cuanto sales un poco del huevo, viajas, te das cuenta de que no, de que ahí está el peligro, o cuando lees te das cuenta de que tienes que tener mucho cuidado con tanta identidad, con ser del Madrid y ya está. Claro, ahí quiero profundizar un poco, y ya que has mencionado las Helferinnen, lo voy a explicar, porque precisamente hace unos días nos visitaba en Madrid Isabel Allende, una novela que ha publicado, histórica, sobre la guerra, y en ella subraya el papel silenciado siempre a lo largo de la historia que tuvieron las mujeres en los conflictos bélicos, pero claro, el papel de salvadoras. Y aquí, en cambio, existía cierto shock puritano en que las mujeres estuvieran involucradas en algo así, en que fueran parte de la maquinaria de Auschwitz. Y hay un apartado, lo decías, dedicado a estas expertas en comunicación, mujeres que precisamente salen en una foto disfrutando de esos arándanos, mujeres que desde niñas habían sido miembro de las Bund Deutscher Mädel, la división femenina de las juventudes hitlerianas, podían ingresar desde los 10 años, una edad en la que aún no tienes desarrollada la personalidad, una edad en la que es maravilloso ser parte de un movimiento tan grande, ¿no?, de gente pensando, sintiendo, haciendo lo mismo. A esa edad, Leo, uno siente que no se le tiene en cuenta en los asuntos importantes. No sé si es precisamente por eso por lo que tantos jóvenes hoy sienten fascinación por la extrema derecha, atraídos por estos partidos. Creo que sí, no solamente los jóvenes, evidentemente, no es solo los jóvenes, es que el discurso, es que las palabras que salen de esas bocas es el camino rápido para encontrar una solución, aparentemente, ¿no? Esto se hace muy fácil, se hace así. Pues se pone una valla todavía más alta, se ponen concertinas, y si hace falta, en un momento dado se pegan tiros y ya está. Lo importante es que no entren. Y que no me quiten lo mío, sobre todo, ¿no? Que no me roben, que no me quiten lo que me pertenece, porque he nacido aquí, porque he tenido esa suerte de nacer en un país como España, donde no hay conflictos bélicos a priori y donde hay un estado del bienestar, etcétera, etcétera. Me lo van a quitar. La vía rápida es entender eso así, porque no me lo van a quitar. No me lo van a quitar, porque ya sabemos que esta gente está haciendo cosas que nosotros no haríamos, para empezar, ¿no? Y porque aquellos lugares donde la riqueza, donde la mezcla existe, son lugares de una riqueza cultural, humana, una apertura al mundo, etcétera, etcétera, muy superior. Evidentemente las fronteras están ahí, y a excepción de este tipo de mentalidades que nos asolan, que están en los medios de comunicación cada vez más, además,
que creo que son responsables de gran parte de la difusión de estas ideas, del protagonismo que cobran los que hablan tan a la ligera de según qué cosas sin tener la información adecuada, creo que está todo montado para que acabemos mal. Insisto, sigo pensando que todo se compensa y de que, a pesar de que el hombre tropieza 2 veces siempre con la misma piedra, la historia nos va enseñando, y la historia está tan reciente, 80 años no son nada, es una generación, son 2 generaciones, son mis padres y mis abuelos, que algo habremos aprendido para tratar de contener esto, y que algo sucederá, eso espero. Estoy esperanzado en ello. Periodistas, abogados, expertos en negocios y hasta el clero, todos jugaron un papel en la empresa nazi, pero este genocidio era desconocido en el mundo porque esta vez era dirigido por médicos y eso costó más de entender. Heinz Baumkotter, un médico invitado a Auschwitz para la inauguración de un hospital militar para los guardias de ese campo, se pregunta si quizá fue un cobarde, si no hizo lo que debería haber hecho. ¿Fueron cobardes? Pues mira, su hijo, que es el que le pone voz a Heinz Baumkotter, en un momento dado... Heinz Baumkotter, para empezar, es un tipo que salvó 93.000 prisioneros, le salvó la vida. Era un médico de las SS, que trabajaba en Auschwitz. Salvó la vida, intentó salir del campo varias veces, pero precisamente le retuvieron en el campo porque los propios presos decían: no te vayas porque nos van a matar, porque vamos a morir si tú no estás. Pero por otro lado, este hombre es el que estaba en las vías del tren diciendo: tú a trabajar y tú a la cámara de gas. Los niños, las mujeres y los viejos a la cámara de gas, ¿no? Es el que decidía, es el que hacía, digamos, los análisis físicos para saber si eran capaces de soportar las penalidades del campo de trabajo, ¿no? Él mismo se pregunta, hablo del el hijo, que ha debido fallecer, seguramente, se preguntaba qué habría hecho él. Y se decía, si yo tuviera que estar en esas vías del tren esperando que llegara el tren, lo que haría sería saltar a la vía y que me atropellara y morir. Como en todo este tipo de movimientos, hay gente que todavía conserva la empatía y que es capaz de ver, porque lo que se provoca en la mayor parte de los casos es una ceguera monumental, ¿no? Por miedo, por puro miedo. Se genera el miedo mueve montañas, y había todavía algunos, como el caso de Heinz Baumkotter, que se replanteaban su lugar, y finalmente terminó suicidándose. No sé si hoy tenemos miedo o tenemos cobardía, porque claro, los nazis no querían dejar evidencias de lo que estaba pasando. Hoy, sin embargo, los nazis del siglo XXI cometen atrocidades delante de los ojos de todo el mundo. Este álbum retrata, lo has dicho, el mundo que los nazis vislumbraban, lo dice Rebeca, el mundo en que querían vivir, un mundo sin judíos, sin indeseables, solo para los vencedores. Hoy mismo Israel ha insistido en convertir Gaza en un resort, y en España sigue habiendo gente que dice que habría que fusilar a la mitad de la población. No sé si realmente no hemos aprendido nada. No. No, y además también hay que ver desde dónde se emiten esas sentencias, ¿no? De que hay que fusilar a la mitad de la población para... En general se hacen desde un lugar... no desde el terreno. Yo tengo amigos judíos que no defienden las políticas de Netanyahu, y tengo amigos judíos que sí, con los que tengo pues una crisis existencial importante en lo que tiene que ver con nuestra relación, porque son buena gente, pero no ven. No son capaces de echar la vista atrás, no son capaces de ver lo que yo veo, seguramente porque tienen mucho miedo.
porque son judíos. Porque se han ubicado de las dos opciones que tenían, que era la opción empática o la opción me quedo en casa y no salgo, en la de me quedo en casa y no salgo, ¿no? Y virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Porque han preferido no mirar como aquellos que paseaban al lado de la valla del muro del gueto de Varsovia, ¿no? Han preferido no mirar, normalizarlo. ¿Qué voy a vivir? 80 años, en el mejor de los casos, 90. No me voy a complicar la vida, voy a seguir vivo. Ahora, cuando vengan a por mí, a ver quién está ahí para protegerme, ¿no? Es jodido. Yo, de hecho, hablando de redes, como estábamos hablando, tengo mucho cuidado porque hay una parte, no por miedo, sino por miedo a perder una parte de mi pasado, de mis amigos, de gente que, bueno, pues que tiene ahora mismo esa convicción, ¿no? Y creo que poder debatir con ellos y poder hablar con ellos, lejos de ser peligroso, debería enriquecernos a ambas partes. El problema es que creo que me da la sensación de que de este lado del muro estamos más abiertos a escuchar que del otro lado, donde hay una prerrogativa y hay una especie como de mantra que está impuesto, que es cultural y del que es muy difícil, desde el que es muy difícil ver más allá. Esas preguntas que se hacen entre ellos y que también nos plantean al público el qué habrías hecho tú en aquel lugar, son preguntas que se hará la generación de dentro de 100 años sobre la nuestra. Por supuesto. No, bueno, ya lo decía Aimar Bretos el otro día, ¿no? Sí, se nos va a caer la cara de vergüenza desde la tumba. En efecto, yo creo que es así. Igual que tampoco se puede generalizar, ¿no? Igual que no se puede generalizar con el conflicto, con ninguno de los conflictos, decir que todo el mundo, no todos los americanos son trumpistas, pero hay una parte donde sin querer caemos en eso, ¿no? Es que los de vuestra generación, bueno, los de nuestra generación también se partieron la cara. Mi abuelo se partió la cara por intentar que la República continuara, ¿no? Por tratar de preservar unos valores diferentes a los que escribieron la historia o los que siguen pretendiendo escribir la historia, ¿no? Que son los que vencieron. Yo creo que es importante siempre analizar las cosas con un poco de profundidad para que nuestros nietos y nuestros bisnietos sepan que eso sucedió, pero que también que no hubo un silencio absoluto. Hay un silencio absoluto por parte de muchos gobernantes. Por suerte, somos un país que puede estar orgulloso de que ha dejado de haber ese silencio, tarde y mal, pero ha dejado de haberlo. Nunca está mal que finalmente se consiga esto, pero evidentemente no podemos estar orgullosos. En Europa no podemos estar orgullosos. Un par de preguntas para terminar. En las encuestas la gente dice que las partes menos dignas de confianza en nuestra sociedad son el gobierno, las grandes empresas y las redes sociales. No sé qué confianza tendrán en los medios de comunicación, pero las más dignas de confianza, museos, porque los museos están basados en hechos. Enseñamos objetos originales, permitimos que la gente llegue a sus propias conclusiones. No sé si también este es el espíritu de la obra. Solo puede ser el espíritu de la obra porque no es una obra que tome partido. Es una obra que cuenta los hechos a través de unas fotografías que existen y que están ahí. No hay panfleto. Señores, esto sucedió. Además, por más que algunos cretinos sigan diciendo que no sucedió, porque hay gente que opina que no sucedió aquello, está ahí. Y estas fotos se hicieron y podemos ver a esta gente paseando, como decíamos antes, tranquilamente por el campo de concentración, ¿no? Y el primer obstáculo con el que se encuentran es el sentido principal del museo, que suele ser o debe ser el enfocarse en las víctimas, no en los perpetradores. Te has encontrado con el principal problema de todos los actores en la primera semana de ensayos. Claro, ¿ves? No sé si también, aunque aquí se focalice y cuente la historia de aquellos perpetradores, si también el sentido es honrar a las víctimas. Sí, es un ejercicio principalmente de memoria. De hecho, así acaba en un monólogo de Rebeca hablando. No dice en ningún momento la obra utiliza la palabra memoria.
si es en algún momento no relacionado a la memoria, a lo que llamamos memoria histórica. Ella habla de cajas, donde almacenamos cosas, y hay muchas veces que hay cosas que decidimos, como digo, almacenar y dejar en el olvido, ¿no? Es una obra que se centra en eso, en una vez más, en mi caso, porque no es la primera vez que toco este tema, en las obras de teatro que dirijo, en esos miles de desaparecidos en cunetas que nos tocan tan de cerca a algunos y tan de lejos a otros. Última pregunta. Leo en tu libro 730 días. Dirijo mis obras de teatro con gente a la que quiero y que me quiere. Háblanos de estos actores maravillosos con los que has querido trabajar. Sí, yo prefiero trabajar. Yo prefiero la amistad al talento. No estoy diciendo que mis amigos no sean talentosos, pero prefiero trabajar rodeado de amigos, eso sin lugar a dudas. Eso no significa que vaya intentando ampliar mi grupo de amigos y haga algo que no veo muy a menudo en teatro, que castings, audiciones a gente joven, gente nueva, que trata de conocer nuevos amigos, pero yo los llamo casi más amigos que elenco. Pues bueno, son 8, todos son músicos. Quizás Paloma Porcel es la única que no era músico, pero como el proyecto lleva 2 años, ha intentado aprender a tocar el ukelele y la armónica, y de hecho ahí se maneja. Es María Pascual hace Rebeca, con María he coincidido ya en 2 montajes, estoy absolutamente fascinado con su buen hacer encima de las tablas, y además es músico, en este caso toca muy poco, porque es la protagonista, es Rebeca. Está Víctor Clavijo, mi hermanito, con el que también he trabajado ya en varios montajes. Está Clara Alvarado y Eric de Loizaga, son 2 novedades, 2 nuevos piratas con los que todavía no había tenido la oportunidad de trabajar, y estoy fascinado con lo buen director de casting que soy. Nacho Núñez, que había estado también en Castelvines y Monteses, que sabe tocar, pues creo que 20 instrumentos, y aparte es un talentazo encima de las tablas. ¿Quién más? Está Irene Maquieira, que estuvo en Ladies Football Club, igual que María, y que bueno, es una bicharraca. Y luego está un querido amigo mío con el que tenía muchas ganas de trabajar, con el que compartí piso, con el que no coincidí al salir de clase, porque somos de generaciones diferentes, que es Nacho López, que no tiene redes sociales, que vive aislado en su mundo, y que es un excelente actor que tenía muchas ganas de que tuviera la oportunidad de subirse a un escenario y demostrar lo que vale, ¿no? Pues Sergio Peris Mencheta, los que no se pronuncian transfieren el trauma a las siguientes generaciones. Gracias por haberte pronunciado en La Hora Extra. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Igual.